Buenos días tengan todos. Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Se ha dado cuenta cómo Dios, a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, nos quiere hablar a cada uno de los presentes? Dice la Escritura que con cuerdas de amor nos ha atraído. Dice la Escritura igualmente que Él vino a salvar lo que se había perdido. Siempre nosotros, cuando buscamos a Jesús, buscamos su rostro, queremos obtener algo de Él, alguna palabra de sabiduría, alguna palabra que nos guíe, alguna palabra que nos aliente. Pero el día de hoy, en esta mañana, a mí me gustaría poder pedirle a Dios y que también pudiéramos estar nosotros atentos a lo que Él quiere hablarnos también. Porque la palabra en muchas ocasiones tiene una verdad que a veces está velada por cada uno de nosotros a través del tiempo o por el mismo pecado, y no podemos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar con exactitud. Dios, en muchos pasajes de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, abre su corazón para lo que Él piensa del ser humano, para lo que Él siente, porque también Él siente y tiene un corazón. Esta verdad la podemos encontrar en el libro de Génesis. Si usted abre la Biblia, no viene en la diapositiva. Génesis en el capítulo 6, en el versículo 5. Al principio, en la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios tenía un propósito determinado con el ser humano: poder disfrutar de esta tierra, el que le pudiera conocer a Él y el que pudiera estar pleno en su Creador y en todo lo demás que dispuso para Él. Pero conforme fue pasando el tiempo, dice la Escritura en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fíjate bien en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Está diciendo la Escritura que Dios hizo al hombre con un propósito, pero el hombre desvió ese propósito, y entonces en aquel tiempo todo designio, todo pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. Estaban tan acostumbrados a hacer el mal. Tú lo has leído, vivían más años los hombres, pero esos años no los utilizaban para poder ayudar a su prójimo, para poder bendecir, sino cada vez se hacían más ávidos, más hábiles para pecar, para hacer lo malo. Y ciertamente eso a Dios le lastimó en su corazón. Dios tiene un corazón más sensible que el tuyo y que el mío juntos, porque Él es el que nos hizo. Ninguno de los presentes nos hicimos por nuestra propia voluntad. Pero no es la única verdad. Yo quiero que me acompañes ahora al libro de Malaquías, que es un texto que estaban revisando hace poco. Malaquías, en el capítulo 1, en el versículo 6. Nuevamente Dios está abriendo su corazón. Y dice: el Hijo honra al Padre. Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si a tu príncipe le entregas algo incompleto, algo que no está bien, en ese tiempo era digno de muerte, digno de ser rechazado. Si en lo natural el Hijo honra al Padre y tú levantas las manos y me dices: Padre, te amo, te alabo, quiero seguirte, te proclamo mi Rey, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Rey, si tú dices que yo ocupo el primer lugar en tu vida, ¿dónde está el temor?
¿Dónde está la reverencia, la forma de acercarte a mí? Nuevamente Dios abre su corazón y nos deja ver cuando el ser humano, cuando nosotros presentamos algo inmundo, algo cojo, algo desagradable delante de Dios, siendo que Él nos amó primero. Y eso es de lo que Dios nos quiere hablar también el día de hoy. Jeremías 2:13, otro texto que también Dios nos ha estado hablando. Jeremías 2:13, vuelve Dios a abrir su corazón. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí. No dejaron una agrupación, no dejaron a un líder, no dejaron una forma de creencia o filosofía. No, me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Cavaron para sí su propia perdición, una forma de llenar su corazón, pero que al fin y al cabo la consecuencia es que terminaron más secos, porque solamente la única fuente de agua viva se llama Cristo. Es lo que Dios tiene en su corazón, y a través de la Escritura podemos ver cómo Dios habla. Te pudiera poner un ejemplo más. Cuando David peca contra Dios, sí, aquel hombre que estaba cerca de Dios, sí, aquel que fue amigo de Dios, aquel que ganó tantas batallas con Dios, un día descuidó su vida espiritual. Y entonces ese hombre estuvo ocioso. Ese hombre no estuvo más en el secreto de Dios. Ese hombre ya no siguió la voluntad de Dios, no dependió de Dios y pecó terriblemente. Mintió, fue hipócrita, asesinó, manchó sus manos de sangre. El que había estado tan cerca de Dios, y entonces Dios manda a un hombre, y ese hombre entonces va y le da una historia. Y le empieza a decir, un hombre tenía muchas ovejas, un hombre rico y poderoso, y va con otro que era pobre, que tenía poco, y entonces a ese que era pobre le quita esa pequeña oveja que tenía, la única, el otro teniendo todo, el otro teniendo poder, teniendo autoridad, teniendo riqueza. Así como en muchas de las ocasiones Dios nos ha dado oportunidades tan preciosas, nos ha llenado a manos llenas, nos ha dado a manos llenas tantas bendiciones. Tu vida, tu familia, la salvación, aquel que es cristiano, la oportunidad de escuchar su evangelio, tantas preciosas promesas en la Escritura. Y dice la Escritura que este hombre llamado Natán le dijo esto al rey David, y el rey David dijo, ¿y qué pasó? Pues ese que tenía tantas cosas le quitó la pequeña, le quitó la única que tenía y mandó a matar a ese hombre. Y el rey David indignado dijo, ese hombre debe de morir. Y entonces fue Dios que a través de ese hombre de Dios, a través de ese profeta le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre que pecó. Ese hombre que hizo esa atrocidad, ese hombre que manchó sus manos de sangre, ese hombre que manchó su conciencia, ese hombre al cual yo llamé de detrás de ahí de las ovejas, cuando eras pastor simplemente, cuando no eras nada ni nadie, cuando nadie te daba realmente algo que valiera la pena. De ahí te tomé, David, de ahí te tomé y menospreciaste lo que yo era. Ese hombre que pecó eras tú. Era Dios hablando a través de esa persona. ¿Sabes cuál es mi oración? Yendo con Jesús, que tú el día de hoy no me veas a mí, que tú el día de hoy no te concentres en nada ni nada, sino que escuches que Dios te quiere hablar algo a tu corazón. Yo te invito a que hagamos una oración. No hay otro Dios como tú, Señor. No lo hay. Y no hay quien merezca honra y honor sino tú. Hoy, Señor, no queremos acercarnos delante de un hombre o un grupo. Hoy queremos estar delante de ti. Y Padre, que seas tú a través de tu palabra abriendo lo que hay en tu corazón para con nosotros.
Hoy no queremos vernos a nosotros mismos. Hoy te queremos ver a ti, Señor, y escuchar tu voz, y escuchar tu clamor. Te lo pedimos, Jesús, por amor de tu nombre. Amén. La enseñanza del día de hoy está basada en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. En el versículo 13 y el versículo 14 empieza a hablar, Dios nuevamente empieza a hablar y a abrir su corazón. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Está hablando acerca de adornar, de hermosear, acerca de cómo prosperó Jerusalén, de cómo fue hermoseada, de cómo era perfecta la hermosura, el reflejo y tipo de la Escritura de su iglesia, de cómo Dios se acerca a su iglesia y cómo la prepara y cómo la atavía. Y tú lo puedes ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo las bodas del Cordero que van a ser preparadas, cómo el desposorio judío es muy parecido a todo lo que Dios está haciendo y va a terminar realizando. Yo quiero, después de estos dos versículos, titular esta enseñanza, el tiempo que Dios determinó para su iglesia. Era tiempo de amores, era tiempo de pacto, era tiempo de compromiso. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen que representa lo que es el desposorio judío. Un desposorio que nosotros podemos entender de una manera muy sencilla. Vamos a tocar algunos puntos porque será importante para la enseñanza. Tal vez esa imagen refleja cómo los padres terrenales del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, José y María, tuvieron un desposorio. Y de acuerdo a la tradición, fue de esa manera de la cual vamos a estar hablando. Los autores difieren un poco en algunos puntos del desposorio, pero básicamente son los siguientes. Para empezar, el desposorio está comprendido de dos etapas. Una de las etapas es el desposorio y compromiso. El desposorio o compromiso, como lo quieras llamar. Y el otro era el casamiento. Para el judío no hay noviazgo. Simplemente es el compromiso de poder ya establecer una relación. Y entonces después de ello, ya de ese compromiso viene un casamiento. Después de eso es importante entender que los padres tenían que hablar y las familias tenían que hablar porque la novia y el novio iban a ser parte de la misma familia o el clan, como ellos le llamaban. Entonces era importante tener referencias de ambas personas. No era cualquier evento, no era cualquier situación como en nuestros días. Otro punto importante es que era un pacto. Es decir, que era algo tan sagrado, tan valioso, que equiparado a nuestros tiempos, sería la decisión humana más importante de la vida. Ahora que conocemos a Dios y buscamos a Cristo, sabemos que lo más importante en la vida es el pacto que Dios hace con el ser humano. Pero el casamiento era el segundo pacto más importante. Quiere decir que era algo valioso, algo solemne. No solamente eso, sino que cuando fue avanzando el tiempo y la tradición, el pacto, aparte de ser hablado, era un pacto firmado y ratificado en muchas ceremonias. Una de ellas es que se tomaba una copa y la tomaba tanto el desposado y la desposada, y con eso sellaban algo delante de la gente que estaba ahí, los padres de familia, la sociedad, y era algo valioso, era algo importante, no era poca cosa. Otro punto importante es que después de que había ese compromiso, no se iba a vivir la mujer con el varón.
no se seguían viendo, ni tenían relaciones, ni tenían un contacto físico, sino que se iba el novio a preparar morada, y muchas veces lo hacía el mismo padre de familia del novio, preparando un lugar adecuado en la misma casa del padre o en algún lugar aparte. Se iba a preparar morada. Eso era importante porque la novia se iba a su casa, ya la desposada, con un compromiso muy serio, y se estaba preparando también espiritualmente para aquel día tan importante. El tiempo de espera era importante, porque este podía ser de 6 meses a 1 año. Y en ese tiempo, mientras se preparaba la morada, la mujer tenía ciertas características que guardar. Aún se guardaba de poder estar en muchos lugares públicos y en muchos eventos. Era algo muy importante de esto que estamos hablando. Después, un dato también interesante es la vestimenta en la ceremonia, dado que era el momento más importante en la vida de las dos personas. El novio presentaba un traje, un atavío muy especial de aquellos días. Pero la novia, fuera de clase baja o de clase alta, tenía que vestir las mejores alhajas, el mejor vestido, no en una cuestión de vanidad ni de jactancia, sino de darle el peso al evento del cual se iba a consumar. Porque era poder permanecer en el pacto que Dios había hecho con Abraham, y era permanecer en la bendición y descendencia para Dios de los hijos que Dios iba a otorgar, y de la bendición espiritual que Dios quería para con el pueblo. Entonces la mujer se vestía lo mejor que podía, y si no tenía, pedía prestado a sus familiares, amigas, pero ese día ella era la reina de ese evento. Era algo precioso. Puedes imaginarlo. Después de eso, en los eventos, de una manera resumida, porque es bastante extenso, el novio va por la desposada a casa de sus padres. Él iba a casa de sus padres cuando ya iba a ser el momento, junto con los amigos y junto con los conocidos. Y en ese transcurso, para llevarla a su nuevo hogar, donde se iban a celebrar aquellas fiestas, los que estaban en aquella procesión iban con lámparas alumbrando en la noche. Y todo aquel que quería unirse a aquella procesión tenía que tener lámparas. Era un simbolismo. Era algo muy solemne, no era algo ocultas, era algo público para que todos pudieran estar contentos. Había fiesta en aquel lugar. Cuando entran al nuevo hogar, hay una gran fiesta, una gran celebración. Hay un hombre llamado maestresala, un hombre que es como un mayordomo, el cual está al pendiente de todos los detalles de la boda. Tiene que salir excelente. Pero no solamente la festividad, sino cómo culmina esa festividad, ya no solamente en un desposorio, compromiso, sino en un casamiento. Aparte de los consejos espirituales, aparte del pacto espiritual, se consumaba cuando tenían intimidad, tanto el hombre como la mujer, en una cámara especial, también previamente preparada. Era un momento muy especial para el pueblo judío. Era un momento muy especial en esto que estamos hablando del desposorio. Y ahí entonces se concluía lo que realmente vimos nosotros en la imagen. Ya no solamente era un compromiso, sino que ahora se había hecho un pacto que es eterno, un pacto que es delante de Dios. Teniendo esta introducción, ahora sí podemos leer Ezequiel capítulo 16 en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. No es de hombre, no es de un grupo, no era de una religión. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Y empieza a Dios a recordar y a narrar una historia. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Está hablando, como tú te puedes dar cuenta, de Jerusalén, pero está haciendo reflexión como si fuera una persona. Para aquellas personas que conocen un poco de lo importante que son los cuidados inmediatos en la concepción, hay varios puntos que yo tengo anotados que estoy considerando y tú también los conoces. Aparte de la recepción del recién nacido, en la siguiente hay una imagen de un recién nacido. Se tiene que aspirar las secreciones. Aparte de eso, se tiene que hacer el corte adecuado en cuanto al cordón umbilical. Se le tiene que secar, se tiene que regular su temperatura. Se tiene que hacer ciertas pruebas, una antropometría. Se tiene que pasar unas sondas especiales, se tiene que administrar una cierta vitamina. Se le tiene que revisar la cuestión ocular. Si no se hacen los cuidados adecuados, en ese momento el niño puede morir. Es decir, es importante. Y lo que estamos leyendo nosotros en la Escritura, en el versículo 1 de Ezequiel, si me acompaña por favor nuevamente en la diapositiva, en el versículo 1, está hablando Dios al pueblo de Israel. Y entonces le empieza a recordar su origen en el versículo 3. Es muy interesante porque le dice que sus padres eran dos de los pueblos paganos, dos de los pueblos enemigos de Dios y que estaban en contra de Dios, dice el amorreo y el eteo, como diciendo, tú no tuviste padre, tú no tuviste madre. Cuando yo te vi, los que decían ser tus padres no lo fueron. O a lo mejor no tenías padre, eras desamparado, eras huérfano, pero aún así yo te vi. Porque entendiendo que a lo mejor eso era oprobioso para el pacto judío, eso era oprobioso para el compromiso, pues no tenía un padre o una madre, pero eso no le interesó. No le interesó a él. Sino que haciendo a un lado que era huérfano o era huérfana, o que sus padres no eran de la misma estirpe, no eran de la descendencia, a Dios no le importó. Y Dios se acercó a esa persona. Dios se acercó a tu persona y se acercó a la mía, porque siendo sinceros, muchos de nuestros padres no cumplieron con la función de guiarnos a Dios. Muchos de nuestros padres, de ellos aprendimos a pecar, de ellos aprendimos a hacer lo malo, de ellos aprendimos a apartarnos de Dios, e inclusive de ellos aprendimos a ser hipócritas y no amar a Dios con todo nuestro corazón en algún grupo, religión o denominación muerta. Pero aún así, Dios se fijó en nosotros. Y en cuanto a tu nacimiento, en el versículo 4, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Nadie tuvo un cuidado de ti, ni de lo más básico, ni de lo más esencial, ni siquiera de cortar el ombligo, ni siquiera de los cuidados inmediatos que son obligatorios, que son necesarios, que son naturales. Nadie te cuidó, nadie vio por ti, nadie vio por tu vida, nadie. Y en el versículo 5 dice la Escritura, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Nadie tuvo de ti misericordia. Nadie se fijó en ti. Para este mundo tú y yo no valemos nada. Para este mundo materialista solamente cuánto tienes, cuál es tu posición económica y social, es lo que vale, es lo que importa. ¿Cuánto le puedes dar para que te pueda dar? ¿Cuánto vales? Es una sociedad metalizada, avara, egoísta, y tú y yo pertenecemos a aquella sociedad. Nadie amó nuestra vida, sino la menospreció en el día que nacimos. Versículo 6. Para que no haya duda, dice la Escritura, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, es decir, toda sucia, todo sucio, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive.
Como diciendo, sin mí, sin mi aliento, sin mi ayuda, sin mi fortalecimiento, tú te hubieses muerto. ¿Cuántas veces valoramos cuando venimos a este lugar? Aquel que es cristiano o aquel que está buscando de Dios, ¿en qué condiciones venimos? Delante de los hombres vestimos una buena ropa, podemos peinarnos, podemos perfumarnos, pero delante de Dios, que sabe nuestro corazón, que sabe nuestra condición, que sabe que nos sacó de la calle, de los vicios, del pecado, de la destrucción familiar, que a lo mejor tú estás viviendo si no eres cristiano, que a lo mejor tú estás viviendo con ese problema del cual nadie sabe, pero tu hijo se va a suicidar o se quiere suicidar, tus nietos hablan de suicidios, de cortes en los brazos, como se habla ahora en las escuelas, depresiones. Ahora tus hijos hablan de hacer lo malo, de robar, porque tú no les das lo que ellos creen que es importante, por cuanto ven a un mundo materialista y quieren tener lo que los demás tienen y tú no puedes dárselos. Es terrible la consecuencia del pecado. Es terrible la condición en la cual una persona está sin Dios en sus sangres, sucio, sucia, sin esperanza, en sus amarguras, en sus rencores, en sus odios, en sus celos, en su hipocresía, en esos pecados que aparentemente delante de la familia, de la sociedad, son normales y naturales, pero que tú, al estar escuchando la palabra de Dios, has entendido que no son naturales. Has entendido que eso mismo ha destruido cada vez más tu relación con los demás, tu relación con Dios. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, ¡vive! Él fue, nadie más. Y si alguien te ayudó en tu infancia, si alguien te ha ayudado en la vida, toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Ha sido Dios el que te ha ayudado. Versículo 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, fíjate, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Sin Dios tú y yo a lo mejor no estaríamos aquí. Sin Dios tú y yo a lo mejor en nuestros pecados nos habrían matado a alguno de nosotros. Sin Dios tú y yo a lo mejor estaríamos ahí en un AA o en un manicomio, no sé, sin Dios. E inclusive si Dios no se hubiese acercado a nuestras vidas, medítalo. En la religión perdidos, creyendo vanidad y pensando vanidad y aplaudiendo y alabando a Dios con nuestra boca, pero en nuestra vida de pecado. Estaríamos perdidos sin el precioso evangelio, sin la oportunidad de ser libres. Estaríamos ahí vagando en la oscuridad, pensando que vamos al cielo, pero yendo directo al infierno, siendo cómplice de pecado con los pecadores, con la hipocresía y la maldad de los falsos pastores y los falsos profetas, de los cuales el apóstol Pedro habla claramente. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como hará entre vosotros, también lo habrá, que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, comerciando, viéndote con un signo de pesos, nada más viendo en ti qué te pueden sacar, pero no viendo el valor de tu alma. ¿Dónde estaríamos tú y yo sin Dios? ¿Dónde estaríamos tú y yo si Dios no hubiese permitido nuestro crecimiento hasta el día de hoy? Él es el que te ha permitido. La semana pasada, algunos de los presentes fuimos a un velorio de una persona de 26 años que en una semana se acabó completamente su salud y murió. ¿Cuál es la vida? ¿Qué es la vida delante de Dios? Como hierba del campo, como neblina, que pasa y al instante desaparece. Si Dios no le hubiese placido, tú y yo no estaríamos aquí, ni vivos, ni con la oportunidad de poder conocerle a Él. Pero fíjate, estas palabras me impresionan en el versículo 7. Pero estabas desnuda y descubierta. ¿Será lo mismo? Estabas desnuda y estabas descubierta. Desnuda, pues es obvio, no tenía ropa. No tenía quien le había puesto alguna ropa. No tenía. Estaba desamparada, estaba desahuciada, estaba sin ropa ahí tirada, pero estaba descubierta. ¿Qué quiere decir? No había quien le ayudase, no había quien le cubriese, no había quien la protegiese. ¿Has visto cómo a los niños en la calle muchas veces les insultan, les hacen atrocidades, no hay quien les proteja?
Hubo una noticia hace unos meses, de un niño chiapaneco, a lo mejor tú lo viste, de lo cual está vendiendo sus dulces, y viene una persona del gobierno y le tira sus dulces, le hace que los tire, ¿te acuerdas? A lo mejor tú viste esa nota, a lo mejor no, y que causó grande indignación eso, en la sociedad, grande indignación, pero no había alguien ahí que le ayudase, no había ni papá ni mamá, la misma autoridad estaba despedazando sus derechos, ¿quién le ayudase? Estaba descubierto, sin protección. Eso es lo que habla la cobertura de esta palabra. Y así te encontró Dios, a ti y a mí, desnudos, sin nada, y también descubiertos, sin protección. Tú y yo no merecíamos que Él quisiera hacer un pacto con nosotros. Tú y yo no merecíamos que Él se quisiese acercar a nuestras vidas. No éramos dignos, no éramos aceptos. Y sabes bien que no estoy hablando de lo económico ni de la clase social, sino nuestras circunstancias y nuestra vida. Y pasé yo otra vez junto a ti, versículo 8, y te miré. Dios te miró, a ti y a mí, Él nos miró. No, tú no viste a Dios, Él te miró a ti. No, tú no buscaste a Dios, Él te buscó a ti. No, tú no estás aquí porque quieres, es porque Él lo ha permitido. No, no es porque tú has prevalecido, es porque Él ha tenido misericordia de ti. No es porque tú eres bueno, no es porque tú eres digno, no es porque tú soportaste más que los demás. Es porque Dios tuvo en su corazón compasión por ti y por mí. Por eso estamos aquí. Y Él te vio, y dice la Escritura, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. ¿Por qué era tiempo de amores? Porque no mereciéndolo, no siendo dignos, Él se fijó en nuestra vida. Y fíjate qué precioso, y extendí mi manto sobre ti, como diciendo, ya no estés desnuda, ya no estés desnudo, para que nadie se burle de ti, para que nadie vea tu desnudez, para que nadie vea que estás todo sucio, toda sucia, para que te sientas protegido, para que te sientas segura. Y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Fíjate qué precioso. Y fuiste mía. Entré en pacto contigo, es un pacto. El pacto que hablamos en un principio, ¿te acuerdas? Tú y yo siendo de padres amorreos y ateos, tú y yo no mereciéndolo, tú y yo siendo indignos, Él se fijó, Él miró, Él dijo vive cuando estábamos muertos, Él nos cubrió. Y mira qué precioso en el versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Qué quiere decir? Esos lavados, esos preparativos son desde el nacimiento. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años han pasado? Y tú sigues en esa misma sociedad. Y aplicado a los cristianos, ¿cuántos años pasaron que estuvimos llenos de pecado y de suciedad? Jesús llegó a mi vida a los 19 años. A los 19 años, cuando Él llegó a mí, estaba lleno de sangre, lleno de pecado y de suciedad. Si tú no eres cristiano, ¿cuántos años llevas así? Sin el tratamiento adecuado, lleno de sangre, lleno de pecado, lleno de maldad. Pero si tú no eres cristiano, yo te digo algo hoy de parte de Dios. Él se acerca a tu vida y Él le ha puesto su manto sobre ti. Él ha querido cubrir tu desnudez, Él ha querido limpiar tu pecado, pero no te dejas. No te dejas. Eres incrédulo, eres cobarde. No quieres pagar el precio. No entiendes el amor de Dios. Y ahí hubo un pacto. Ese pacto como en el del compromiso y desposorio judío. Y luego dice, y fuiste mía. Creo que para eso no hay mucha explicación. Se consumó. Se consumó lo que era el casamiento. El esposo ahora y la esposa y el esposo.
Ezequiel capítulo 16 en el versículo 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Mira qué precioso, Dios, cubriéndote, pero no de cualquier tela. Versículo 11, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Los adornos propios del desposorio del matrimonio judío. Está Dios aquí reflejando el amor tan grande que tiene para con su prometida, para con su iglesia, para con tu vida. Y sigue hablando acerca de esa hermosura y de ese hermosear. Versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Imagínate, siendo indignos, siendo impuros, siendo nada, siendo escoria de la sociedad, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie podía hacer nada por nosotros, cuando la gente nos utilizaba, o te utiliza si sigues en tu pecado, cuando la gente nada más, a ti mujer te toma un hombre un rato y te utiliza, o a ti hombre igual, te toman los amigos o los vicios y te utilizan, cuando el pecado toma ocasión para destruirte, engañarte y atraparte, te utiliza y después te deja ya como un trapo sucio. Como un Kleenex cuando ya lo ocupaste, te estornudas la nariz y lo tiras ahí en la calle. Esa gente no te ama, pero a veces vas corriendo tras de ellos, cavando tus propias cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjate qué precioso es Dios. Cuántas cosas te ha dado Dios a ti y a mí. Resalta el ser hermoseada. ¿Sabes por qué? No porque este esposo quisiera ser vanidosa a su mujer, no porque este esposo quisiera que fuera una persona avara, no, es porque la amaba mucho, es porque era la forma de demostrarle cuán especial era para él. Es que eran tiempo de amores. Él estaba enamorado perdidamente de su esposa, aunque los demás no entendiesen por qué tomó a aquella, por qué a la que no tenía buena estirpe, buen linaje, por qué a la que no era digna, por qué a la que era huérfana, por qué a la que estaba despreciable, por qué a la que estaba llena de sangres, hasta ya grande de edad. ¿Por qué? Eso no le importó a él. Eran tiempo de amores. Era un tiempo en el cual Dios se acercaba y Dios te amaba. Ya no le importaba lo que los demás pensaran. Él te amaba. Versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Tu hermosura era perfecta, no había mujer más bella que esta para su esposo, no tenía ojos para nadie más, para nadie más. Su corazón estaba con ella, su protección, su cuidado, el hermosearla. ¿Sabes qué es bien precioso entender? Que esa hermosura habla de la perfecta santidad de Dios. Que ese aceite en el cual te ungió con su Espíritu Santo habla de la salvación. Habla del Espíritu haciendo un trato en tu vida, queriendo limpiar ahí tu sangre, queriendo limpiar lo que tú no tienes, lo que en ti y en mí no hay. ¿Has visto los dones y talentos que tú tienes algún momento? ¿Te has puesto a meditar? ¿Tienes buena lectura de comprensión? ¿Tienes buena oratoria? ¿Tienes buena memoria? ¿Tienes buen cálculo matemático? ¿Tienes habilidad artística? ¿Tienes habilidad para el deporte? ¿Tienes habilidad para algo? ¿Tú crees que eso viene nada más porque sí? ¿Tú crees que eso es casualidad? ¿Tú crees que eso vino así de la naturaleza? No.
Dios hermoseando tu vida, Dios capacitando, poniendo algo en ti, pero no para que hagas uso de Él egoístamente, sino para que ayudes a los demás, sino para que ames a los demás. Cuán carente Dios nos vio en aquel día y así nos tomó. Te quiero poner un ejemplo que es real, y a lo mejor a ti te ha pasado o tú lo has escuchado. Una niña junto con sus 4 hermanos, muy pobres. Y entonces llega y entonces va con la mamá con mucha hambre, le dolía el estómago, pero de hambre. Y entonces va con la mamá y le jala: mamá, tengo hambre. La mamá no le hace caso. La niña empieza a llorar y le dice: mamá, tengo hambre. La niña no le hace caso. La mamá no le hace caso. Sí le está escuchando, pero no hay comida. Y la niña otra vez le dice: mamá, tengo hambre, me duele mi estómago. ¡Mamá! La mamá se voltea y la ve llorando y ella también se pone a llorar porque le quebranta el corazón. Mamá, tengo hambre y mis hermanos también. ¿Qué vamos a hacer? Y la mamá, en una desesperación, en una completa desesperación, le dice: hija, yo no tengo que darte a ti. No tengo nada. Pero pídele a papá Dios. Y no se lo dijo en una ironía, se lo dijo en verdad. Y esta historia es real, y la niña dice esta historia que le pidió a Dios. Y en un rato más Dios vino y suplió esa necesidad. Dios le había dado de comer. ¿Qué te quiere decir esta historia? Que Dios provee tus necesidades. Pero no solamente las de comida. ¿Sí te acuerdas, hermano y hermana, cuando tú y yo nos acercamos a Dios? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo teníamos esa necesidad de afecto? Porque nadie nos había amado. ¿Te acuerdas cuando teníamos esa necesidad de atención porque nadie se fijaba en nosotros? ¿Te acuerdas cuando Dios vio nuestra necesidad de amistad pura y verdadera que no encontramos afuera y Él se acercó a nuestras vidas? Cuando estábamos desprotegidos e inseguros y temerosos en la vida, sin paz en el corazón, y Él vino y se acercó. ¿Te acuerdas cuando estábamos en nuestros pecados y no podíamos dejarlos esclavos de nuestra maldad? ¿Te acuerdas cuando Jesús vino a tu vida? ¡Acuérdate! Esos eran tiempos de amores. No había quien se compadeciese de ti y de mí, y nos arrojaron al campo. Y Dios pasó y te dijo a ti y a mí: vas a vivir. Vas a vivir. ¿Cuántas veces Dios te ayudó? Acuérdate cuántas veces estuvo a tu lado cuando le lloraste y dijiste: Dios, de veras, ayúdame porque no tengo para comer, ayúdame porque mi hijo está enfermo, ayúdame por esta necesidad. Y no éramos cristianos, pero cuántas veces Dios te ayudó. Yo estoy seguro que nadie pudiera levantar su mano y decir: a mí Dios nunca me ha ayudado, porque eso sería mentira y soberbia. Dios a todos nos ha ayudado, más de las ocasiones que tú te imaginas. Dios se acercó a ti y a mí y nos dio una esperanza y una oportunidad. Y esa misma esperanza te la da si tú no conoces a Él. Te vio tan solo, tan vacío, tan falto de felicidad. Cómo destruimos, ¿verdad?, nuestra vida en los pecados de nuestra juventud. ¿Te has puesto a meditar que Él no tenía que acercarse al soberbio, al amargado? Que Él no tenía que acercarse al inmundo de labios, que Él no tenía que acercarse al vicioso, que Él no tenía que acercarse al enojón, que Él no tenía que acercarse al que tenía lascivia, codicia, pecados ocultos, que Él no tenía que acercarse a la persona que odiaba a su prójimo? Él no tenía que acercarse, pero Él lo hizo. Se acercó y su espíritu empezó a contender contigo y conmigo. Y a contender y a mostrarte tu pecado y a mostrarte mi maldad. Y fuimos necios. Yo sí fui muy necio. Yo cuando me acerqué a Dios fui muy necio y lo reconozco.
Y la verdad, ahí Dios bien bueno, porque no entendíamos algo y nos los volvía a explicar. Y luego otra vez volvía Dios a contender con nosotros y volvíamos a pecar. Yo recuerdo todavía un mes antes de ser cristiano, te lo comparto, lo digo con vergüenza. Estaba Dios tratando con mi vida y hubo la oportunidad de pecar y yo pequé contra Dios. Y lo hablo y te lo digo con mucha vergüenza y le digo, Dios, habrá una oportunidad para mí. Cuán tercos fuimos delante de Dios. Una persona viene y dice buscar a Dios, pero luego sale y va a pecar. Una persona viene, escucha algo, entiende, pero sale de aquel lugar y se le olvida. Qué difíciles somos. Pero Dios nos impacientó. Dios no se cansó y por eso estamos aquí. Porque quiere darte su amor. Él insistió e insistió e insistió, no porque estuviera rogando, porque Dios no ruega, sino porque te ama y vio tu condición miserable y perdida, diciendo, si este se queda solo, si esta se queda sola, se va a morir, se va a perder, se va a amargar más, se va a endurecer. ¿Quién sabe a qué otros pecados le van a llevar? A la desintegración familiar, y si ya está desintegrada tu familia, algo peor, al suicidio, y va a amanecer en el infierno. Dios en su paciencia, dando lo necesario a tu vida y a la mía, la salvación preciosa. Y como un último punto de esto que estamos hablando, te quiero comentar, esos dones y talentos que Dios te dio, si tú los estás utilizando para ti, le estás robando a Dios. En alguna ocasión, este ejemplo lo empleo en varias ocasiones. Está un padre de familia, está una madre de familia, tienen a sus hijos, pero de repente pasan por un basurero y escuchan llorar, un llanto. Se asoman y entonces ven que es un niño. Lo abandonaron. Toma al niño abandonado y entonces lo lleva a su casa. Y cuando lo lleva a su casa, tiene la opción de poder quedárselo y lo adopta. Y entonces no lo trata diferente a sus demás hijos, lo trata como un hijo más. Le da amor, le da cariño, le da todo lo económico, todo lo necesario para poder sobrevivir. Y cuando el niño va creciendo, se va haciendo fuerte. El niño pareciera que todo va bien con la familia, está interactuando y todo bien. Pero cuando llega a la universidad, el muchacho le dice a su padre, papá, yo no te necesito. Papá, yo me voy de la casa. El papá le dice, hijo, pero ¿por qué si te hemos tratado bien? ¿Has visto algo malo para que lo corrijamos? No, simplemente ya me quiero ir de la casa. El papá desconcertado, pero aceptando la resolución de su hijo, dice, está bien, vete. Pero a la semana siguiente, el hijo, ya que se fue de la casa, está viviendo enfrente y abre un negocio igual que el que su padre tiene. Era mecánico su padre, y él también abrió un taller mecánico. Su padre, desconcertado, dice, bueno, pues Dios nos va a bendecir y él es mi hijo. No tiene por qué haber competencia, todavía su padre pensando bien. Pero cuando su padre va a reparar un carro de su taller, de su propio taller, se da cuenta que toda la herramienta que juntó toda su vida ha desaparecido. Le robaron la noche anterior. Y cuando se asoma a ver el negocio de enfrente, toda su herramienta se la robó su hijo. ¿Cómo crees que se sentiría ese padre? ¿Qué calificativo le podríamos dar a ese hijo? Es un ladrón, es un ingrato, es un falto de amor y de cariño. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuánto cuesta para ti tu cerebro? ¿Cuánto cuesta para ti tus manos? ¿Cuánto, si te ofrecen, cuánto darías por tus pies? ¿Cuánto por tu lengua? ¿Cuánto por tus ojos? Es invaluable. Más que herramientas son los ojos. Más precioso que un taladro son las manos. Cuán importante es el cerebro, el corazón. Es vital, es necesario. ¿Y cómo lo utilizas? Para hacer el mal, para pecar, para hacer lo malo. Para hablar en contra de Dios y tu prójimo, para murmurar, para chismear, para calumniar, para destruir. Le has robado a Dios.
mucho tiempo le has robado a Dios. Ezequiel capítulo 16, versículo 15. Es muy solemne este versículo. Dios abre su corazón completamente. Y entonces, después de tanto amor y de tanta hermosura, le dice: pero confiaste en tu hermosura. Pero confiaste en tu hermosura. Pero confiaste en tu hermosura. Yo quiero remarcar mucho esta primera frase. Pero confiaste en tu hermosura. Pero te confiaste. Pero pensaste que ya todo estaba bien. Pensaste que como te tomé, entonces ya eras mía, ya no había problema. Te confiaste. Te confiaste porque no estabas en una religión. Te confiaste porque ya no estabas en el mundo. Te confiaste porque ya eras mejor que los demás. Te confiaste porque ya eras mejor que el testigo de Jehová, que el evangélico, que el protestante, que el católico. Te confiaste. Te confiaste. Y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Y mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Dios te abre su corazón y te dice: tú me traicionaste y volviste a pecar. Yo que había limpiado tu boca, volviste a calumniar. Volviste a chismear, volviste a murmurar, volviste a mentir. Yo que había limpiado tus manos, volviste a robar. Yo que había limpiado tus pies, volviste a correr, a ser presuroso lo malo. Yo que había limpiado tu mente, otra vez la llenaste de malicia, de codicia, de avaricia, de todo lo pecado. Yo que limpié tu corazón, lo volviste contra mí. Y te aprovechaste de todo lo que yo te di. Y lo pusiste en el altar con los ídolos. Y te fuiste a fornicar en pos de todos los pecados habidos y por haber. Fuiste tibio, fuiste incrédulo, te amargaste nuevamente, maliciaste contra tu hermano, murmuraste. Tú que tenías el evangelio, lo rebajaste, lo desechaste, te hiciste una nueva palabra, te hiciste un nuevo evangelio, te hiciste una nueva idea de Dios, pero que no es el Dios de la Escritura. Me cambiaste por un Jesús que no tiene poder. Me cambiaste por un Jesús que necesita de un grupo, que necesita de hombres, que necesita de nombres. Me cambiaste por un Jesús lleno de amor y de compasión, pero tú lo hiciste diferente. Es decir, te formaste una figura de un Cristo que no es el de la Escritura. Qué terrible. Versículo 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Y pregunta: ¿eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Como diciendo: era poca cosa tu pecado, era poca cosa tu maldad, para que arrastraras a tus hijos también a tu inmundicia, para que ofrecieras a tus hijos al pecado, al mundo, y dijeras: no hay problema. Para que dijeras: ya son grandes, cada quien puede decidir, y no te pusieras en la brecha por ellos, para que entrara Satanás y arrastrara y destrozara a tus hijos, a tu esposa y a tu vida. No solamente tu vida se vino abajo, sino también la vida de tu familia. Versículo 22: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones
¿No te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? ¿No te has acordado? ¿No te has acordado de dónde te sacó Dios? ¿No te has acordado lo que Él hizo por ti? ¿No has valorado el que Él se acerca a tu vida? Versículo 43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. No has meditado el adulterio espiritual que has cometido. No lo has meditado. Es como cuando un adúltero le dice a su esposa o una adúltera le dice a su esposo, pues no hay problema, vamos a seguir. No ha meditado lo que ha hecho. Le dijo a esa mujer y a ese hombre, te voy a ser fiel hasta la muerte. Pero aquí no es con un hombre. Aquí has invalidado el pacto con Dios. Y no te has acordado. Ezequiel 16, versículo 23. Y sucedió que después de toda tu maldad, a Dios le duele, Dios clama. Claro que ve la pobreza espiritual, la muerte espiritual. Fíjate, ¡ay! ¡Ay de ti! ¡Ay, ay de ti! Jesús, cuando viene en el Nuevo Testamento, dice lo mismo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que los calumnias, tú que hablas mal de ellos, tú que prefieres tu pecado, tú que prefieres tu maldad, tú que me has dejado, tú que te has apartado en pos de dioses ajenos, tú que te has hecho de una religión, pero me has dejado a mí fuente de agua viva y has cavado para ti cisternas rotas que no retienen agua. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces he deseado, como la gallina junta sus polluelos, extender mis alas y cubrirte? Pero no te has dejado. Ay, ay de ti, dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. No hubo un alto, no hay un alto, no hay un reconocer, no hay un parar, no hay un ser agradecido ni agradecida, no hay nada, no hay un pesar en tu corazón. Se te olvidó. Se te olvidó el pacto. Se te olvidó el tiempo de amores. Se te olvidó lo indigno o indigna que eres. Se te olvidó de dónde te saqué. Se te olvidó de dónde te tomé. Se te olvidó de dónde te guardé, de dónde te saqué, de la religión, del mundo. Se te olvidó todo. Se te olvidó. No solamente eso, sino que en el versículo 51 Dios sigue hablando y dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Quiero remarcar, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva la confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. ¿Qué es esto? Toda la gente que tú le has predicado, toda la gente que tú le dijiste que se puede vivir en santidad, de toda la gente que tú le dijiste que se puede vivir sin odiar, de toda la gente que tú le dijiste que se puede vivir sin chismear, de toda la gente que tú le dijiste que se puede vivir sin mentir, que se puede ser libre del pecado, que Dios habita en la santidad,
Que Dios esté en su templo y contempla a los hombres viendo un corazón recto. Tú que le hablaste al protestante, al evangélico, tú que le hablaste al católico, tú que le hablaste a las sectas, tú que hablaste del amor de Cristo, ya no vives el amor de Jesús. Tú que hablabas, tú que predicabas, tú que compartías. ¿Sabes por qué son menos culpables ellos? Porque ellos no conocen a Cristo. Pero tú sí conoces a Jesús. El evangelio ha sido depositado a ti, pero con tu proceder vuelto al pecado, has alejado a las personas de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Eran tiempo de amores. Eran tiempo de amores. Dios pasó junto a ti y a mí. Y eran tiempo de amores. Ni tú ni yo éramos ni somos dignos. Pero Jesús puso sus ojos en nuestra vida. Y en nuestras sangres y en nuestros pecados, Él nos miró. En nuestra maldad, en nuestra hipocresía. En nuestra inmundicia, en nuestra muerte espiritual, y dijo: vive, vive. Nos sacó de la Babilonia espiritual y nos trajo su precioso evangelio. Nos dio material, nos dio predicadores, pero lo más importante, nos dio su palabra. Nos dio retiros. Nos dio eventos. Nos dio reuniones de oración preciosas. Nos dio una visitación de su Espíritu. Te vistió, aparte de limpiarte, te vistió. Te ungió con aceite y te vistió. Te puso alhajas en tus brazos, en tus piernas, en tu cabeza una diadema. Te puso hasta lo más alto. Te mostraba a todos como hermosa, como ataviada. Te mostraba a todos como preciosa esposa. Te mostraba a todos porque estaba enamorado de ti. Todo lo hacía por ti. Todo lo daba por ti. Pero tú te volviste contra Dios. Pero tú pecaste contra Dios. Pero tú viste a los hombres en lugar de ver a Dios. ¿Cuántos han sido tus pecados? ¿Cuántos han sido tus fornicaciones espirituales? Tú
has dañado el corazón de Dios. Como cuando una esposa adultera o como cuando un esposo adultera. Has escuchado mucho, has entendido mucho de lo que Dios siente y te habla en su palabra. Yo te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con tu propia vida? Que es prestada, también lo entendimos el día de hoy. ¿Qué vas a hacer? No para conmigo, sino para delante de Dios, para con Él. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues los tiempos de amores los has despreciado. Pues los tiempos de misericordia los has despreciado. ¿Qué vas a hacer? Y tu decisión tiene que ser para con Dios. Me has dejado a mí, fuente de agua viva, y cavaste para ti cisternas rotas que no retienen el agua. Me llamas Padre y no me tratas como tal. Me llamas Señor, me llamas Rey y no me das honra y no hay temor. Estás delante de mí y pareciera que estás vivo, pero estás muerto en tus pecados, en tus maldades, en tus delitos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está aquí. ¿Qué le tienes que decir a Él? ¿Qué excusa le puedes poner a Él? ¿Qué pretexto le puedes poner a Él en esta tarde? Hoy nadie puede hacer nada por ti más que Dios. Pero hoy nadie puede pedir por ti sino solamente tú. Porque tú eres el que has pecado contra Dios. Porque tú eres el que abandonaste a Dios. Porque tú eres el que menospreciaste su palabra. Porque tú eres el que le dejaste y te fuiste en pos de otros amores, de otras personas, de otros pecados. Si el Espíritu de Dios te está hablando, no contiendas con Él. Si el Espíritu de Dios está hablando a tu vida, no te resistas a Él. Porque tú tienes cosas que ver en tu vida. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Ese alcanzará misericordia. La misericordia se obtiene cuando la persona confiesa su pecado, se aparta
alcanza misericordia. Y tu confesión primeramente tiene que ser para con Dios. Si tú quieres pedir misericordia, hoy es el día y este es el momento, porque yo no sé si mañana haya otro momento y otro día. Cuando David pecó y lo entendió, dijo: pequé contra Dios, pequé contra Jehová. Cuando Pedro pecó, entendió que pecó contra Dios. No pecó contra una religión, pecó contra una persona. Cuando tú has dejado a Dios, contra Él has pecado. Y a Él le has herido, a Él le has abandonado. Tu arrepentimiento tiene que ser para con Él. Misericordia de mí, oh. ¿Habrá alguien que clame por misericordia el día de hoy? Misericordia de mí. Ten misericordia. ¿Habrá un alma que reconozca su maldad? Oh Dios, ten misericordia de mí. Que reconozca su ceguera espiritual, que reconozca su vacío. No le importe quién esté aquí, sino que le importe que el más importante es Dios y está delante de Él. Ten misericordia de mí, oh Dios. Clama por misericordia. Clama por tu vida. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clama por tu propia alma. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré. Clama al Dios de Israel. Dios altísimo. Clama contra el que has pecado. Al Dios que me favorece. Clama al que has abandonado. Clamaré, clamaré. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Hazlo con el entendimiento. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado. Porque no puedes permanecer con una conciencia sucia, con un corazón sucio. De tus alas me es necesario acercarse a Dios. Hasta que pasen los quebrantos. Es necesario acercarse a Cristo. Hasta que pasen los quebrantos. Y clamar por misericordia. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Ten misericordia de mí. Clama por tu alma, clama por tu vida. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Dios ha visto tu pecado. Ten misericordia. Dios ha visto tu maldad. Mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de
Dios dice en su palabra, preguntando: ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¿Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Como diciéndote, pensabas que yo iba a ser como tú. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibes a tus hermanas, y las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Dios quiere hacer un pacto contigo, pero solamente aquel que reconozca que está mal, solamente aquel que reconozca que está sucio, solamente aquel que reconozca que necesita a Dios. Ay de ti, ay de ti, ay de ti, dice el Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. ¿Quieres acercar a Dios? Tienes que reconocer cuán mal estás delante de Él. Él quiere limpiar tu pecado, Él quiere limpiar tu falta. Solamente si tú te acercas con esa humillación delante de Él, reconociendo que has pecado contra Él, reconociendo que retrocedes, reconociendo que lo has hecho en tus fuerzas. Él está dispuesto a limpiar. Él está dispuesto a salvar lo que se había perdido. Pues Él te tomó, Él te limpió, Él tiene el poder para hacerlo. Pues Él te ha visto y ha visto tu desnudez y tu pobreza espiritual, tu muerte espiritual. ¿Por qué rechazar nuevamente el amor de Dios? ¿Por qué endurecer tu corazón? Porque he levantado mi voz de mañana. ¿Por qué no venir a la luz para que tus obras sean reprendidas? Porque he levantado mi canto desde el amanecer. ¿Por qué no acercarse al amor de Cristo nuevamente? Y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere perdonar tu corazón. Solamente si tú se lo pides. Límpiame, Señor. Solamente si tú le clamas a Él. Límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame. Si
se volviera a Dios con todo su corazón, le pidiera limpiarlo, Él no dudaría en hacerlo. Mi voz de mañana, Que a Él no le falta poder. porque he levantado mi canto desde el amanecer. Aquí está Dios con nosotros. Y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón. Santifícame, santifícame. Límpiame, Señor. Límpiame, límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón. Santifícame. Límpiame, límpiame, Señor. Límpiame, límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón. Santifícame. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios, tú has venido, Padre, para hablarnos. Tu palabra no vuelva vacía, Señor. Sé tú limpiando a tu iglesia, Dios. Sé tú limpiando nuestros corazones. Sé tú, Padre, sea tu espíritu contendiendo, Señor. Y nosotros escuchando tu voz y no haciendo caso omiso a lo que hay en tu corazón. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por lo que tú nos has hablado. Que nadie lo tome en poco, Dios. Te lo pedimos, Señor Jesús, por amor a tu nombre. Y dale una oportunidad a todos los que estamos aquí de poder volvernos a ti con todo nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén, Señor.